Muy buenas tardes, tengan apreciables maestrantes. Es un placer en esta ocasión poder disertar nuestra segunda cápsula informativa, en donde abordaremos de manera específica los alimentos. Cuando hablamos de los alimentos, así como lo señalamos en la cápsula número uno, que se encuentran debidamente contemplados para su regulación dentro de nuestra constitución política, vemos también que en ese mismo sentido da cabida que exista esta forma de obligatoriedad, pero también esta forma de reconocimiento hacia quienes va dirigida esta posibilidad tanto de exigirlo, pero también esta obligatoriedad de otorgarlo. En principio de cuentas, vemos que va dirigido primeramente a las niñas y los niños, ¿no? Ya que vemos que si bien es cierto, esta obligatoriedad emana del núcleo primario, que son los padres, quienes tienen esta obligación de proporcionarlo. Y por tanto, los niños y las niñas vemos que tienen el derecho a la satisfacción de sus necesidades alimentarias, también a el derecho a la salud, a la educación y obviamente todo esto se va a ver exigido por las normas jurídicas tanto locales como internacionales. Y en ese sentido vemos también que es la obligación que recae, repito, para que se dé cumplimiento a una educación integral, a un desarrollo integral y de manera específica a un sano crecimiento, ¿verdad? Por tanto, los ascendientes, tutores y custodios, pues tienen el deber de preservar y hacer cumplir estos derechos. Por tanto, el Estado, a través de las normas jurídicas, pues proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y obviamente al ejercicio pleno de estos derechos, ¿no? Otorgando todas aquellas facilidades particulares para que, repito, se vele por el interés superior de los niños y obviamente el derecho a una vida digna, ¿verdad? En ese sentido, vemos que así como existe nuestro código civil, pues también existe nuestro código de procedimientos civiles, en donde nos hace referencia a que todas aquellas controversias que se susciten o que den cabida o emanen en el ámbito familiar, pues también vemos que la autoridad, en este caso el juez, puede tener conocimiento de estos casos sin que se lo otorguen de manera directa y por ello nos dice que es de orden público, ¿no? Ya que se consideran de orden público y por tanto el juez de lo familiar podrá intervenir en oficio al respecto, ¿verdad? Especialmente cuando se traten de cuestiones que tengan que ver con alguna vulneración a este derecho humano y también a establecerse una cantidad por concepto de alimentos, ¿no? Entonces ahí velará obviamente por el interés superior del menor, se establecerá o se impondrá de manera previa, ¿no? A través de una medida provisional, cuáles van a ser o cuál va a ser la cantidad o el porcentaje por concepto de alimentos. Luego entonces se desarrollará todo el juicio y al final, bueno, dictará en sentencia lo conducente, ¿no? Vemos que así como les comentaba, existen instrumentos jurídicos locales, pero también existen instrumentos jurídicos internacionales que velan por esta protección hacia quienes tienen este estado de necesidad, ¿no? Dentro de los instrumentos jurídicos internacionales que existen, que hacen referencia a esta obligatoriedad de los alimentos, pues vemos que se encuentra primeramente la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención para la Obtención de los Alimentos en el Extranjero, la Convención Internacional sobre las Obligaciones Alimentarias, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿no? Y en ese mismo sentido vemos pues que reconocen el derecho a los alimentos y lo reconocen como un derecho fundamental del hombre. ¿Por qué? Porque, repito, son aquellos que necesitan para que pueda hacer valer o para que pueda vivir plenamente, ¿no? O pueda subsistir. Entonces, es exigible tanto por el hombre, en este caso, por quien tiene la necesidad, pero también es una obligatoriedad del mismo hombre, quien tiene esta posibilidad y quien tiene esta obligación, pues también tiene que contribuir de manera proporcional, ¿no? Cuando vemos también que existen circunstancias que emanan de algún vínculo o de alguna relación familiar que da cabida o que genera el nacimiento de este otorgamiento de los alimentos, vemos que también existen los casos de que cuando se dé el divorcio, ¿no? Entonces también existe la obligación de presentar junto con la demanda de divorcio un convenio en donde se estipulen las condiciones en que se ejercerá este derecho y también la forma
forma en que se cumplirá y garantizará la obligación alimentaria, porque también puede darse el caso que alguno de los cónyuges no trabaje o tenga algún estado de dependencia o de necesidad y por tanto también requiera de esta pensión alimenticia o de estos alimentos por parte del cónyuge, ¿no? O quien en su momento fungía como tal. Entonces vemos que también no únicamente es de padres hacia hijos, sino también es entre los cónyuges, también se puede gestar de los padres, en este caso, hacia los hijos, cuando también los padres necesitan estos alimentos y los hijos se encuentran en la posibilidad de otorgarlos, también es exigible una obligatoriedad, entonces todo se tiene que analizar dependiendo el supuesto de donde se geste esta obligación para que luego entonces, bueno, pues se pueda invocar el derecho, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos específicamente de los alimentos, vemos que la doctrina ha definido a los alimentos como el derecho que tienen los acreedores alimentarios para poder obtener de los otros sujetos, que en este caso son de los deudores alimentarios, conforme a lo que mandata la ley, aquello que le es indispensable. Y cuando hablamos de una cuestión indispensable, no únicamente es exigible para poder sobrevivir, sino que también comprende los alimentos, todo aquello que es necesario para que el individuo se pueda desarrollar y pueda vivir de una manera digna, ¿no? Es decir, tener una calidad de vida. Por tanto, va a incluir también todo aquello que sea necesario para estar bien alimentado, para poder vestirse, para poder tener un techo, para recibir una educación y luego entonces también para una asistencia médica. Dentro de esta conceptualización vemos que también recae específicamente dentro del rubro jurídico y en ese mismo sentido vemos que se señala de manera limitativamente todas aquellas prestaciones que constituyen los alimentos y por tanto en materia familiar al establecer que los alimentos son una obligación alimentaria vemos que esta debe de cumplir diferentes puntos, ¿no? El primero de ellos es proveyendo tanto la comida, el vestido, la habitación, la atención médica, la atención hospitalaria y también, según el caso, los gastos de embarazo y parto. Otro de los elementos que debe cubrir los alimentos es lo que hace referencia a las niñas, niños o adolescentes, además se deberán considerar los gastos para educación y también para proporcionarles algún oficio, algún arte o alguna profesión adecuados dependiendo de las circunstancias que cada caso vaya meritando. Otro de los elementos que comprenden los alimentos es para con las personas que tienen algún tipo de discapacidad o que son declarados en estado de interdicción, ¿no? Entonces, además de estas circunstancias, deberán ser proveídos de lo necesario para, en su caso, poder lograr en la medida de lo posible su habilitación o su rehabilitación para luego entonces que exista este sano desarrollo, ¿no? Y otro de los elementos que también comprende los alimentos es en el caso de los adultos mayores, como ya hemos comentado, ¿no? Que carezcan de la capacidad económica, además de otorgarles esto que es necesario para su atención geriátrica, deberán también proporcionarles los alimentos y en ese mismo sentido ser integrados a la familia. Es decir, no únicamente otorgarles una cuestión monetaria, sino que también ellos deben de encontrarse ya sea viviendo con la propia familia o en caso de que por alguna circunstancia no se pueda, bueno, tener un techo y bajo las personas idóneas que lo puedan cuidar y también otorgarles todo lo que se necesite para que tengan esta vida digna, ¿no? Por tanto, vemos pues que esta obligación no nada más comprende la de proporcionar el capital, ¿no? Es decir, el recurso, sino que también ver todas aquellas circunstancias que, repito, de manera integral garanticen el fin último que persigue los alimentos, que es tener una calidad de vida, una vida digna, ¿no? Cuando nosotros hablamos también de los alimentos, vemos que, como hemos comentado, ¿no? La ley reconoce y regula también el derecho, como en el derecho, la obligatoriedad que nace dentro de los lazos familiares, es decir, aquellos que generan un parentesco y por tanto establece quiénes son los que tienen la obligación de otorgarlo. En este sentido, vemos que los miembros de la familia de proporcionar alimentos tienen como fin específico proteger a esta institución que es la familia y en ese mismo sentido continuar otorgando todos aquellos valores que debe de fortalecer, como es la unidad, como es la solidaridad, como es la asistencia, ¿no? Y que estos vemos pues que se empiezan a generar a partir del nacimiento, ¿no? Que es con la afiliación o en este caso, perdón, con la afiliación y que da cabida a esta forma de reconocimiento que es el parentesco, porque a partir de esta forma o de esta cabida es donde empiezan a generarse este vínculo o este estado de dependencia, pero también este estado de necesidad.
Esperemos, apreciables alumnas y alumnos, que estos y otros temas vamos a continuar desarrollando en nuestras subsecuentes cápsulas informativas, así como también dentro de nuestras sesiones virtuales. Reiterando que ante cualquier duda o comentario, con muchísimo gusto, estoy para atenderlos. Que tengan excelente día. Hasta luego.